En esta clase vamos a ver números complejos. Los números complejos son estructuras de esta forma, expresiones de esta forma, donde lo que vamos a tener es esto que es la parte real, que es un número, y esto que es la parte imaginaria. Entonces va a venir primero la parte real y después la parte imaginaria, que va a estar acompañada por una letra I. A y B son números reales, o sea, A y B puede ser cualquier número. Veamos un ejemplo. Este es un número complejo. Tengo como 5 la parte real y 3 la parte imaginaria, ¿sí? El que acompaña a la I es la parte imaginaria. Los números complejos pueden estar así, o puede ser que tenga una parte u otra parte nomás. Por ejemplo, si la B sería 0, el número complejo se reduce a un número real. ¿Por qué? Porque si esto es 0, no lo tengo, es solamente real. Después, si A es 0, o sea, si esta parte es 0, el número complejo es un número imaginario puro, o sea, solamente parte imaginario, ¿sí? Y si las dos partes son 0, el resultado va a ser 0 y el número es 0. Entonces, generalmente vas a tener las dos partes, pero si falta alguna es porque esa parte que falta vale 0, ¿sí? Bueno, después de eso vamos a ver el conjugado de un número complejo. El conjugado se lo representa con la letra Z y es cambiarle el signo al signo del medio, ¿sí? El conjugado de un número complejo es el conjugado cambiarle el signo al que haya en el medio, a la parte imaginaria. Por ejemplo, si a mí me dan este número Z, Z es el número que me dan, 3 más I, esto, Z con la rayita que significa conjugado, es 3 menos 2i. O sea, lo único que va a hacer el conjugado es cambiar el signo del medio. Siempre que te pidan armar el conjugado, le vas a cambiar el signo del medio. Si te llegan a pedir que armes el opuesto, ahí sí vas a cambiar los dos signos. Porque el opuesto sí va a cambiar los dos signos. Por ejemplo, el opuesto de Z sería menos Z. El opuesto se representa con un menos adelante. Y sería menos 3 menos 2i, ¿sí? Entonces, el conjugado con una rayita arriba. Solo cambio el signo del medio. El opuesto cambio los dos signos. Eso sería entonces conjugado y opuesto. Veamos ahora qué significa esa i. La i se llama unidad imaginaria. Esa es la unidad imaginaria, es la i. Y la i está representada por la raíz cuadrada de menos 1. Esa raíz cuadrada de menos 1, si lo haces en la calculadora, no se puede resolver. Por eso es un número imaginario, ¿sí? Si la calculadora pones raíz de menos 1, va a dar error. Porque es un número imaginario que no existe en los reales. Entonces, siempre que tengas raíz de menos 1, eso equivale a i. Y i al cuadrado, algo importante, i al cuadrado es esa raíz de menos 1 dos veces. ¿Sí? Sería raíz de menos 1 por raíz de menos 1, por eso sería raíz de menos 1 al cuadrado. Y se tacha la potencia con la raíz, por eso i al cuadrado da directamente menos 1. Eso lo vamos a usar en otros ejercicios. Bueno, vamos a pasar a ver suma y resta. Cuando tenemos que ver suma y resta, lo que se hacen es, se suman o se restan por separado las partes reales y las partes imaginarias. Veamos este ejemplo. Tengo 3 menos 2i más 5 más 6i. Entonces hago por separado las partes reales. Lo que voy a hacer es, la parte real es 3 y 5. Sumo 3 más 5. Más las partes imaginarias, menos 2, que va acá, más 6i. Y ahora resuelvo. 3 más 5 da 8 y menos 2 más 6 da 4. Y entonces este sería el resultado, ¿sí? Juntas por un lado la parte real y por otro lado la parte imaginaria y te da el resultado. Veamos ahora algún ejemplo. Veamos este ejemplo, el ejercicio 3A. Es una suma. 2 más 5i más 3 más 4i. Tengo que sumar la parte real con la real y la imaginaria con la imaginaria. Empezamos con la real. La real va a ser 2 más 3. Entonces voy a poner 2 más 3 más la parte imaginaria, que es 5i más 4i. 5i más 4i. Entonces ahora hago la cuenta. 2 más 3 es 5 más 5 más 4, 9i.
Entonces este sería el resultado de esa suma, ¿sí? Veamos otro ejercicio más. El 4A, que me pide escribir el opuesto. Cuando me pide escribir el opuesto, lo que tengo que hacer es cambiarle el signo a las dos cosas, ¿sí? Tanto la parte real como la imaginaria. Entonces el opuesto de esto, si esto es z, que es el número, menos z va a ser menos 3 menos i. ¿Sí? Le cambio el signo a las dos partes. Donde no hay nada, es que hay un 1 adelante de esto. Bueno, eso sería escribir el opuesto. Ahora hagamos el 6, que me pide calcular la diferencia. La diferencia es la resta, ¿sí? La resta, entonces me dan dos números y tengo que hacer la resta. Entonces hago real con real e imaginario con imaginario. Tengo 2 menos 3, voy a ponerlo así, 2 menos 3, ¿sí? Eso lo voy a hacer por un lado. Y después, por otro lado, voy a hacer 5 menos 4. Entonces, 2 menos 3 va a quedar menos 1. Y 5 menos 4 va a quedar 1. 1 positivo, ¿sí? 1 ahí. Acá es como si hubiese un más, aunque esté restando, porque el signo lo pongo entre medio. Hago 2 menos 3 más, es como que se juntan, 5 menos 4. 2 menos 3 es menos 1 y 5 menos 4 es 1 positivo. Si me hubiese quedado negativo, lo ponía negativo, pero me quedó positivo, así que este sería el resultado de esta diferencia o resta. Veamos ahora un ejemplo. Ejemplo lo doy yo, que me pidan calcular el opuesto y el conjugado, y me dan dos números. Empecemos. El opuesto es menos z, o sea, esto es z, todo este número se llama z, es el número complejo. El opuesto es cambiarle el signo a todo, me va a quedar menos 3 menos 5, y ese es el opuesto. Y el conjugado es hacer lo mismo, pero hacerle una rayita arriba. El conjugado lo que te hace es te cambia solo el signo de acá, o sea que el conjugado va a ser 3 menos 5i. ¿Sí? Esa es la diferencia entre el opuesto y el conjugado. Hagamos este. El opuesto de este va a ser cambiar el signo a todos. Si este tiene un más, tiene un menos, va a tener un más. O sea, 2 positivo. Y si tiene un más, va a tener un menos. Ese sería el opuesto. Y el conjugado va a ser cambiarle solo al del medio. O sea que me va a quedar el menos 2. Pero me va a quedar menos 2, sí. Entonces eso sería opuesto y conjugado, suma y resta. Sigamos ahora viendo multiplicación. La multiplicación es como usar propiedad distributiva, ¿sí? Lo único que nos vamos a tener que acordar es que cuando tenemos i al cuadrado, eso da como resultado menos 1. Eso es porque, como vimos antes, i es la raíz cuadrada de menos 1. Y si tengo i al cuadrado, esa raíz cuadrada de menos 1 se pone al cuadrado y se tacha, por eso siempre i al cuadrado es menos 1. Entonces, por ejemplo, tengo esta cuenta y yo tengo que hacer la multiplicación. Distribuyo este 3 por este y por este. Este 4i por este y por este. Y voy poniendo 3 por 2, 6. 3 por 5, 15. Es más por menos, o sea que queda menos y la i. O sea, sería 3 por menos 5, menos 15i. Después 4i por 2, más por más, 4 por 2, 8 y la letra i. Y por último, más 4i por menos 5i. Más por menos va a dar menos, 4 por 5 va a dar 20 y i por i, como los dos términos tienen i, me va a quedar i al cuadrado. Bueno, sigo. Acá abajo el 6, estas i las puedo sumar porque son las partes imaginarias. Sería menos 15 más 8, que da menos 7i. Y acá me queda menos 20 y acá donde aparece i al cuadrado es donde ese i al cuadrado tiene que ser reemplazado por menos 1. ¿Sí? Siempre acuérdate que donde te aparezca i al cuadrado es menos 1. Entonces en vez de i al cuadrado pones menos 1. Después seguimos. 6 no lo puedo juntar con 7i porque esto es real, esto es imaginario. Hago menos 20 por menos 1, me da más 20. Y ahí por último junto la parte real, que es 6 más 20, 26. Y la parte imaginaria,
que es menos 7i, ¿sí? Entonces este sería un ejemplo de multiplicación. Veamos en algún ejercicio, ¿sí? Vamos a ver este que me pide calcular los productos. Producto es multiplicación. Y tenemos dos ejemplos. Bueno, lo que voy a tener que hacer es hacer la propiedad distributiva, ¿sí? Yo ahora lo que te voy a mostrar es que acá lo que tenemos en este caso es que tenemos multiplicado, es el mismo número, pero este es el conjugado de este. El conjugado era cambiando el signo del medio, ¿sí? Yo lo puedo hacer por distributiva, pero después vamos a ver que hay una forma más fácil de calcular esta multiplicación cuando es lo mismo con signo cambiado. Yo voy a empezar haciendo la distributiva como vimos recién. Hago esto por esto, esto por esto, esto por esto y esto por esto. Me queda 2 por 2, 4. 2 por menos 5i me queda menos 10i. Después 5 por 2, 10i. Y más 5i menos 5i me queda más por menos menos. 5 por 5, 25. Y queda la i por i al cuadrado. Vuelvo acá. Me queda 4 junto a estas i. Menos 10 más 10i va a ser 0i. O sea que esto da 0, es como que se tacha. Y me queda menos 25 por, o sea entre el 25 y la i hay un por. Y i al cuadrado era menos 1. O sea que esto me queda 4 y menos por menos es más 25. Y esto me queda 4 más 25, que me da a dar como resultado 29. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esto, que es un número, multiplicado por el conjugado, lo que va a pasar en realidad es que me va a quedar solamente un número real. Se va a ir la parte imaginaria porque se va a tachar, va a quedar lo mismo. Entonces, cuando tenés una multiplicación que sea un número por el conjugado, es como hacer la parte a al cuadrado más la parte b al cuadrado, ¿sí? Directamente yo lo podría haber resuelto de esta forma. Esta es la parte a, 2 al cuadrado. Más, esta es la parte b, 5, 5 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4, más 5 al cuadrado 25 y da 29. Me iba a dar lo mismo, ¿sí? Si lo distribuyo todo o como veo que es lo mismo con signo cambiado, directamente hago esto. Acá va a ser lo mismo entonces. Acá tengo un número y solamente cambia el signo del medio, es el conjugado. Entonces, ¿cómo lo puedo resolver esto? Me va a quedar un número real. Me va a quedar el primero, que es 1 al cuadrado, más el segundo, que adelante de la i, acá donde no hay nada, es que hay un 1 y acá hay un 1. Así que 1 al cuadrado más b al cuadrado. 1 al cuadrado más 1 al cuadrado es 1 al cuadrado 1 más 1 me da como resultado 2. O sea que esta multiplicación da 2. Si haces toda la distributiva vas a llegar al mismo resultado. Entonces cuando tengas la multiplicación de un número por el conjugado, vamos a ver que siempre queda eso, ¿sí? Eso hay que saberlo porque es una propiedad importante. Entonces vamos a verlo acá. Importante, el producto de un número complejo por su conjugado es un número real. Acá lo tenemos en forma teórica. A más B por A menos B es poner la A al cuadrado y la B al cuadrado. Por ejemplo, acá tengo 2 más 3i por 2 menos 3i. Puedes hacer toda la distributiva y es lo mismo que hacer directamente 2 al cuadrado, que es 4, y 3 al cuadrado, que es 9, y lo sumas y te da 13. Entonces, para no hacer todo esto, directamente sabes que siempre te va a quedar de esa manera, ¿sí? Eso sería entonces multiplicación de un número por su conjugado. Veamos ahora una multiplicación que sea distintos números. Ahora, por ejemplo, si me dan esta multiplicación, este ejemplo, ahí sí, no puedo hacer esa propiedad. Directamente tengo que hacer toda la multiplicación. Sí, voy a hacer esto por esto, por esto, esto por esto y por esto. Entonces sacaría 3 por menos 5 es menos 15. 3 por 6, 18i. I por menos 5, menos 5i. I por 6i sería, acá hay un 1, 6 por 1 es 6 y al cuadrado. Resuelvo esto, me queda menos 15, acá junto a las i, sería 18 menos 5 da 13.
Y acá me queda más 6 por, y todo esto pongo menos 1, porque y al cuadrado es menos 1. Entonces esto me queda menos 15 más 13i menos 6. Y ahí hacemos menos 15 menos 6 es menos 21 y la parte imaginaria es más 13i. ¿Sí? Entonces en multiplicación o haces esta toda la distributiva o directamente ya sabes si te toca el conjugado que haces esa propiedad y te da un número real. Bueno, lo que vamos a pasar a ver ahora es cómo hacer la división de cuando tenemos un número imaginario, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de división entonces. Cuando tenemos división de números imaginarios, lo que hay que hacer es multiplicar tanto al numerador como al denominador por el conjugado del denominador. Sería así. Esto es una división, ¿no? Me dan esto. Menos 5 más 3i sobre 2 menos i. Acá acuérdate que donde no hay nada es que tenés un 1. ¿Sí? Bueno. Este es el numerador y lo de abajo es el denominador. Entonces lo que hago es copio esto igual. ¿Sí? Lo copio igual. Y lo multiplico arriba y abajo por el conjugado del denominador. ¿Sí? Por el conjugado del denominador lo que tengo que multiplicar. Entonces, este es el denominador, 2 menos i. El conjugado es 2 más i. Pongo arriba y abajo. Bueno. Y ahora lo multiplico. La parte de abajo ya vimos cómo se hace esta multiplicación. Acá aplicas la propiedad de un número por su conjugado. Como es lo mismo y lo estás multiplicando, es esto por esto. Era esto al cuadrado, 2 al cuadrado, y el número que hay acá que es 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces me queda 2 al cuadrado, que es 4, más 1 al cuadrado, que es 1, 4 más 1, abajo me queda 5. Entonces la parte de abajo haces esa multiplicación de conjugados. Y la parte de arriba también haces la multiplicación, porque la multiplicación, o sea, es derecha. Multiplicás este por este y esto por esto. Ahora cuando haces esta multiplicación, entonces volvés al caso de que tenés una multiplicación que es con distintos números. Entonces haces la distributiva, ¿sí? Menos 5 por 2, menos 10. Menos 5 por i, menos 5i. Y ahora el 3. 3i por 2, 6i. 3i por i, 3i al cuadrado. Y acá lo mismo que antes. Vas a agarrar, juntas la... Esto sería... Vas a tener menos 10. Y esto como es menos 1, te va a quedar menos 3. Y menos 10 menos 3 es menos 13. Y menos 5i más 6i es 1i. O sea, acá resolves multiplicación común, multiplicación de conjugados y nos queda esto. Una vez que nos quedó esto, lo podemos distribuir para arriba y para abajo. ¿Qué significa esto? Sí, para que nos quede un número escrito de la forma convencional, tenés el menos 13 sobre 5 y 1i sobre 5. Entonces nos queda menos 13 quintos más un quinto de i. ¿Sí? Entonces esa es la forma de hacer una división. Veamos un ejemplo de los ejercicios de la guía. Acá tenemos dos divisiones. Voy a hacer la A y la B. Es el punto 7. Entonces el primer paso es, tengo una división. Copio lo mismo. 2 más 5i sobre 3 más 4i. Copio lo mismo. Y lo multiplico arriba y abajo por el conjugado del denominador, que es este. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 3 menos 4i, 3 menos 4i. Recordemos que el conjugado es solo cambiar esto. Bueno, y ahí hago la multiplicación. La multiplicación es derecha, o sea que es esto por esto. Acá multiplico los conjugados. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y acá tengo que hacer la distributiva, ¿sí? Sería esto por esto, hago este por este y por este por este y por este. Entonces sería 2 por 3, 6. 2 por menos 4i sería menos 8i. Ahora con el 5. 5i por 3 es 3 por 5, 15i. 5i por menos 4 es más por menos menos. 5 por 4, 20. I al cuadrado. Bueno, seguimos. Acá resuelvo en la parte de abajo. 3 al cuadrado es 9. Más 4 al cuadrado es 16.
Y en la parte de arriba me queda 6 menos 8 más 15i, que sería como hacer 15 menos 8, ¿sí? Lo que nos va a dar como resultado es 7 positivo. Y por último me queda menos 20i al cuadrado, que i al cuadrado es menos 1, o sea que me queda menos 20 por menos 1, me queda más 20. Por último, sumo el 20 con el 6, me da 26, más 7i, y la parte de abajo me queda 9 más 16, que es 25. A lo último distribuyo esto para acá y para acá. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 26 25avos más 7 25avos i. Y este es el resultado, ahí obtuve este número complejo. Veamos un ejemplo más, este que tenemos acá. 1 más i, 1 menos i. Adelante de cada uno de estos hay un 1, ¿sí? Empiezo, copio el número igual, 1 más i, 1 menos i, y multiplico arriba y abajo por el conjugado del denominador. El conjugado es cambiarle el signo del medio, 1 más i, 1 más i. ¿Cómo me va a quedar esto entonces? Hago la multiplicación. Acá abajo es multiplicación de conjugados, o sea que multiplico este al cuadrado, 1 al cuadrado, más acá adelante había un 1, 1 al cuadrado. Y acá tengo que hacer, como no es el conjugado, es lo mismo pero con el mismo signo, tengo que hacer toda la distributiva, ¿sí? Este por este y por este, este por este y por este. 1 por 1, 1. 1 por i, 1i. 1 por i, 1i. I por i al cuadrado. Sigo. Me queda 1 más 1i más 1i, que es 2i. Más i al cuadrado, que es menos 1. Y abajo me queda 1 al cuadrado, que es 1, más 1 al cuadrado, que es 1, 2. Por último, acá tengo 1 y menos 1, que se simplifican porque es 1 menos 1, 0. Y entonces esto lo que me va a quedar es 2i sobre 2, que lo puedo simplificar y me queda como resultado 1i. ¿Sí? Bueno, entonces esto fue división de números complejos. Lo que nos va a quedar es ver las potencias de la unidad imaginaria. Vamos a ver potencias y después gráficos. Bueno, potencias de la unidad imaginaria. Si yo tengo la i elevado a la 0 da 1, como cualquier número elevado a la 0. Cualquier número que lo elevamos a 0 da 1. I al cuadrado ya vimos que daba menos 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque era raíz de menos 1 al cuadrado y quedaba menos 1. I a la 3 es tener 3 veces la i. Entonces yo ¿cómo lo puedo separar? Lo puedo separar así, de esta manera. Como 2 veces la i y una vez sola. I a la 2 por i. I a la 2 es menos 1 por i. Entonces me queda menos 1i. I a la 4, ¿cómo lo puedo separar? Como i a la 2 y i a la 2, que es menos 1 por menos 1 y por lo tanto me da 1. Bueno, después hay una regla, esto es como para ver unos casos, pero hay una regla para elevar i a cualquier potencia. ¿Qué hay que hacer esto? Lo que hay que hacer es dividir la potencia de i por 4 y después elevar i al resto de la división. Veamos un ejemplo, ¿sí? Yo tengo i a la 322, me van a dar un número enorme. Entonces el resultado de esto va a ser elevar i al resto que me dio la división. Hago la división. 322 dividido 4, siempre es dividido 4. 322 dividido 4, haces la división, agarro 32, 4 por 8 32, 0, bajo el 2, no entra más, así que 0. Y lo que me importa es el resto de la división. ¿Cuál es el resto de la división? 2 me quedo como resto. Entonces me da i a la 2. El resultado de esto es i a la 2 y ese i a la 2 me da menos 1. ¿Sí? Entonces menos 1 es el resultado de toda esta cuenta. En definitiva, el número que te den acá lo dividís por 4, el resto lo pones ahí y ves cuánto da. ¿Sí? Veamos un par de ejemplos de potencia de
cuando nos piden hacer potencias, ¿sí? Por ejemplo, en el punto 1 dice calcula las potencias y me dice i a la 125. Entonces yo sé que esto va a ser igual a i elevado al resto de la división. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer esa división. Voy a hacer 125 dividido 4, ¿sí? Hago la división 125 dividido 4. Empiezo, agarro 12. Entra 3 veces. 3 por 4, 12. El 12, 0. Bajo el 5. ¿Entra el 4 en el 5? Sí, una vez. 4 por 1, 4. Al 5, 1. 1 como resto. Esto es el resto. Entonces el resto lo elevo a la i. Me quedó i elevado a la 1. Y i elevado a la 1 es una vez la i, o sea, como resultado tengo i. Ese es el resultado entonces de esa potencia, ¿sí? Bueno, lo que nos va a quedar ver es cómo graficamos esto. Vamos a ver cómo se representa gráficamente un número complejo. Es fácil, hay que hacer los ejes, siempre el eje Y vertical, el eje X horizontal. Y lo que hacemos es, para representación gráfica, en el eje de las abscisas, o sea en el eje X, se representa el componente real, o sea acá la parte real. Y en el eje de las ordenadas, que es las Y, representamos el componente imaginario, ¿sí? Y se determina un vector, que es una flechita. Voy a hacer un ejemplo. Si el número que me dan, z es el número, es 3 más 2i, yo lo que hago es la parte real la voy a marcar en la x, 3, subo por 3. La parte imaginaria la voy a marcar en las y, subo por 2. Y ahí 1 y formo ese vector, ¿sí? Este vector es el vector porque tiene una flechita. Esa es la representación gráfica de ese número que tengo, ¿sí? Bueno, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? De los ejercicios, que lo que nos pide en el ejercicio número 13, que represente al número, a su opuesto y a su conjugado gráficamente, ¿sí? Este es el número, este es z, el número. ¿Cuál es el opuesto? Menos 0 es el opuesto, sería menos 3 menos 4i. ¿Y cuál es el conjugado? Con la rayita de arriba sería 3, este no cambia el signo, pero este sí, 3 menos 4i. Tengo que representarlos a todos acá en este gráfico. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Empiezo por representar a z. Parte real va a ir acá, siempre real. Y parte imaginaria en la i. I de imaginaria. Bueno, entonces 1 el 3 con el 4, ¿sí? 3 de real con 4 de imaginaria. 1 el 3 con el 4. Marco el punto, que es la unión de la letra A con la B, y ahí 1, desde acá hasta ahí, ¿sí? Vamos a agarrar una regla, entonces, y haces la unión desde el centro hasta ahí. Ese es el gráfico de z, del número. Ahora hagamos el opuesto, menos z, sería menos 3 menos 4i. Menos 3 lo tenemos acá, menos 1, menos 2, menos 3. En la parte real. Y en la parte imaginaria, menos 4i, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 estaría acá. Unís menos 3 con menos 4 y ahí haces el opuesto. El opuesto va a quedar exactamente para el lado contrario. Es lo mismo, pero para el lado contrario. Si z tira para la derecha y para arriba, menos z tira para abajo y para la izquierda, ¿sí? Y ahora hagamos este, que sería el conjugado. Es 3 positivo como este, pero es menos 4i. O sea, 3 positivo con menos 4. Voy a unirlo así. 3 y menos 4. Va a venir para acá. Entonces esto nos va a quedar una cosa de esta forma. Este es z con una rayita arriba, que es el conjugado. Entonces es casi lo mismo, pero va a ser el mismo gráfico, pero este es el gráfico que yo tengo que hacer. El opuesto va totalmente para cambiado, y en lo que tenemos el conjugado es como que se desplaza para abajo el gráfico. 1 el 3 como estaba, pero la parte imaginaria se cambia de signo, así que va a ir para la parte de abajo.
Así es entonces como vamos a representar gráficamente a un número y a su conjugado, ¿sí? Bueno, entonces ahí lo que vimos fue suma, resta, multiplicación, división, ¿sí? Vimos una suma, calcular el opuesto, calcular las potencias, la diferencia que es la resta, el opuesto y el conjugado, cómo hacer productos que es multiplicación, más productos, cómo se representa gráficamente y cómo se divide. Lo único que me faltaría mostrarte es cuando tenemos potencias de un número imaginario, pero de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, 3 más 4i al cuadrado. Cuando yo tengo esto, lo que tengo que aplicar, acordarte, es la propiedad que se llamaba cuadrado de un binomio. El cuadrado de un binomio era así, era una propiedad que decía que si vos tenías a más b al cuadrado, lo que había que hacer era a al cuadrado más 2 por a por b más b al cuadrado. Por ejemplo, si tenías 2 más x al cuadrado, este sería a y este sería b, era el primero al cuadrado, o sea 2 al cuadrado más, siempre va el 2 por a, que sería 2, por b, que sería x, más b al cuadrado, que es x al cuadrado. Por último me quedaba 2 al cuadrado 4, más 2 por 2 4x, más x al cuadrado. Bueno, esa sería la propiedad cuadrado de un binomio. Ahora hay que aplicar lo mismo, pero acá, con el imaginario. Entonces, esto va a ser a y esto va a ser la parte b. Entonces es el cuadrado del primero. El cuadrado del primero, lo que voy a poner es 3 al cuadrado. Más 2 por el primero, 3, por el segundo, 4i. Más el segundo al cuadrado, más 4i, todo eso al cuadrado, ¿sí? Y ahí resolvemos. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9. Más 2 por 3, 6. Por 4, 24. 24i. Más, y acá, ojo, cuando tenés esto al cuadrado, tenés que hacer tanto el 4 al cuadrado como la i al cuadrado. El 4 al cuadrado me queda 16. Por, se está multiplicando acá, la i al cuadrado, que ya directamente sabíamos que la i al cuadrado daba menos 1 siempre. Entonces, menos 1. Sigo, me queda 9 más 24i y 16 por menos 1 es menos 16. Lo termino junto este con este, ¿sí? Tendría que hacer 16 menos 9, que me va a dar 7, más, perdón, menos 7 porque este es negativo, menos 7 más 24i. Y entonces me queda otro número complejo, ¿sí? Veamos el ejercicio 16 que nos dan operaciones combinadas. En las operaciones combinadas tenés que hacer lo mismo que vimos por separado, pero acá va a estar todo mezclado. Entonces lo que tenés que fijarte es qué vas a hacer primero. Por ejemplo, acá vemos que tenés esto dividido esto, es una división. Pero lo que me está complicando esta división es que aparece algo al cuadrado primero. ¿Qué significa? Que primero voy a resolver eso que está al cuadrado y después voy a hacer la división, ¿sí? Entonces voy a hacerlo, por ejemplo, aparte voy a hacer esto, 1 más i al cuadrado. Y después hago con lo que me dé eso hago la división, ¿sí? Entonces hagamos de esa parte. 1 más i al cuadrado. Como vimos recién, hay que aplicar cuadrado de un binomio, que es el cuadrado del primero más 2 por el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, i al cuadrado. Cuadrado al primero, 1 al cuadrado 1, más 2 por 1, 2, 2i, más i al cuadrado, que es menos 1. Esto me queda 1 más 2i, más por menos, menos 1. 1 menos 1, 0, como que se va. Esto me da como resultado 2i, ¿sí? Bueno, esto me dio como resultado entonces 2i. Si esto me da como resultado 2i, voy a ir arriba donde decía esto y lo pongo ahí. Esto es 2i sobre 4 más i. Y ahora sí puedo empezar a hacer la división, una vez que resolví esa multiplicación primero. ¿Cómo se hacía esta división? Era, copiaba lo mismo y lo multiplico arriba y abajo por el conjugado. 4 menos i, 4 menos i, el conjugado del denominador. Resuelvo.
Abajo tengo multiplicación de conjugados, 4 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y arriba tengo que hacer distributiva. Ahora esto viene todo junto, es un término solo, estos son dos términos. Este lo multiplico por este y este lo multiplico por este. Es una distributiva simple porque no tiene parte real esto, la parte real es 0. Entonces 2i por 4 sería 8i. Y 2i por menos i sería menos 2i al cuadrado, porque i por i es i al cuadrado. ¿Cómo sigue esto? Me queda 8i menos 2 por i al cuadrado es menos 1. Sobre 4 al cuadrado 16 más 1 al cuadrado 1, 16 más 1, 17. Por último, esto queda 8i, 2 por menos 2 por menos 1 es más 2, menos por menos más, ¿sí? Sobre 17. Por último, esto me queda 8 sobre 17 y más 2 sobre 17. Este sería el resultado de esa operación combinada, ¿sí? Entonces, pueden aparecer de operaciones combinadas con los distintos casos que fuimos viendo